Bueno, voy a empezar con un par de transparencias para los que no sepan lo que es GMV, muy rápidas. Bien, bueno, GMV es una compañía española, es una compañía familiar, un spin-off de la Universidad Politécnica de Madrid. Nació en 1984 y en este momento somos 3.000 empleados aproximadamente y tenemos sedes en 12 países. Trabajamos en diversas áreas, espacio, sanidad, banca, defensa y entre ellas ciberseguridad. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, quizá, bueno, simplemente para daros algunos ejemplos de tipo de cosas que hacemos, tenemos servicios gestionados y un CERT propio con aproximadamente 50 clientes en este momento. INCIBE es uno de nuestros clientes, por cierto. Tenemos productos propios de ciberseguridad, por ejemplo, un producto de protección de cajeros automáticos que está desplegado en más de 40 países. Somos responsables del sistema del desarrollo entero del sistema de gestión de claves de Galileo, que es la constelación de satélites para posicionamiento de la Unión Europea. Y bueno, tenemos aplicaciones vamos a decir, gestión de la detección de fraude, identidad soberana, Quantum Key Distribution, Privacy Enhancing Technologies y otras muchas. Es un poco para que veáis el tipo de cosas que cubrimos. Y bueno, ya sin más, no sé si conocéis lo que es el concepto de identidad soberana o autosoberana, que en inglés Self-Sovereign Identity. Este es un concepto que lleva muchos años. Fue quizá planteado por primera vez, ahora unos 8 años aproximadamente, por una persona que escribió en un blog, Christopher Allen. Y bueno, el concepto realmente ha tardado mucho en madurar y en definirse. Y la verdad es que en este momento está muy ligado a algunas tecnologías muy concretas, aunque realmente el concepto no las requeriría. Y esto es un poco de lo que voy a hablar. El concepto de identidad soberana fue una evolución natural, en principio, del concepto de la identidad como mecanismo para poder hacer control de acceso, sobre todo. Vamos a AAA, ¿no? Autenticación, autorización y auditoría, pero en el cual se busca que el gobierno de identidad de alguna forma dependa del individuo, que es el usuario o el holder de las claves, ¿no? Y el usuario no solamente tenga ese control de su identidad, sino también tenga de alguna forma el control de los datos que son relativos a su persona. Esto dicho así, la verdad es que es bastante simple y poco concreto, con lo cual, bueno, pues había mucho lugar aquí para evolucionar y definirlo de una manera con más detalle, ¿no? Realmente a mí, de todo lo que tienen los conceptos actuales de identidad soberana, lo que más me gusta es un tema puramente funcional, y es que pienso que esto es algo que puede favorecer la transformación digital en las sociedades, que es lo que hemos llamado aquí la representación de atributos. Este es un concepto según el cual dos personas que tienen una identidad pues pueden hacer lo que suele llamarse en inglés verifiable credentials, que yo aquí voy a hablar como representaciones de atributos correspondientes a una identidad, de tal manera que si yo, por ejemplo, soy empleado de GMV, como soy, y quiero demostrárselo a alguien, pues lo que hago es, me identifico de alguna manera con el director de recursos humanos de GMV y él me da una credencial, que es un documento firmado electrónicamente en el que dice que yo soy empleado de GMV, y yo ese documento me lo guardo y se lo puedo presentar a quien sea, de tal manera que se pueda verificar que ese documento realmente está firmado por el director de recursos humanos de GMV. Es una manera de establecer digamos, cadenas de confianza entre personas sin que intervenga directamente una autoridad. Yo creo que esta es una de las cuestiones más importantes del concepto de identidad soberana y que, sin embargo, yo creo que se suele pasar por alto.
Sobre la creación de una identidad, voy a comentar algunas cosas que suelen decir sobre la identidad soberana, ¿no? Que a lo mejor a algunas parece un poco rara porque si no conocéis muy bien cómo se presenta el concepto, pero si uno va a internet se va a encontrar muchísimas cosas, ¿no? Una de ellas es simplemente el hecho de que el usuario tiene derecho a crearse su propia identidad. Es decir, yo me invento un identificador, Pepito de los Palotes, de alguna manera supongo que habrá que verificar que no está cogido por alguien y tal, y esto lo registro en algún sitio que todo el mundo puede mirar, pero claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa importante, que es que las identidades en sí no tienen mucho sentido si uno no las asocia a una persona en el mundo real. O sea, tiene que haber algún mecanismo, el que sea, para saber que un identificador, que es lo que uno puede crear realmente, una cadena de caracteres, si queréis, pues de alguna manera tiene una relación con una entidad, una empresa o una persona, un ser humano. Realmente esto es importante porque yo no puedo inventarme un identificador y que esto valga para nada si no de alguna manera lo relaciono mediante relaciones de confianza con otras personas, ¿no? Por tanto, una de las cuestiones que más pega el concepto de que yo me invento las identidades, que en el fondo es inventarse los identificadores, pues bueno, queda un poquito diluido por el hecho de que si no hay un tercero de confianza que diga que yo realmente soy, o sea, que este identificador corresponde a mi persona humana, pues, y claro, eso no es que sea una autoridad, pero alguien tiene que decirlo, porque si no, el identificador vale para poco. Bueno, esto es una de las cuestiones que yo he visto que no se discute mucho cuando se habla de la capacidad de identidad autosoberana de crear los identificadores. Hay otra cuestión que tiene que ver con la información personal, ¿no? El otro paradigma que se persigue, como os decía antes, es que haya control sobre los datos personales. Claro, si yo tengo una credencial que dice que soy personal de GMV y se la doy a alguien, obviamente le estoy dando eso. Es una información que él tiene. No hay ninguna manera real que yo pueda evitar que esa información que él ha conocido se la pueda decir a los demás. El control de la información, dicho así, no tiene mucho sentido. Lo que se suele buscar en estas soluciones es que la información no sea conocida más que por aquel a quien pues yo se la dé. Y no se basa mucho en el hecho de que esta persona que yo le he dicho soy GMV luego lo difunda por ahí, sino más bien el concepto de que no exista un intermediario que sea una autoridad por quien yo tenga que pasar necesariamente para dar a conocer a la persona que quiero que lo sepa esta información y que ese intermediario, esa autoridad, de alguna forma pues pueda recopilar toda esa información, ¿vale? Pero esto se simplifica mucho diciendo que el usuario tiene un control sobre el uso. También es algo que hay que tener un poco, hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Y finalmente hay otra cuestión a la que se da mucha importancia cuando uno va y mira a ver los conceptos de identidad soberana que hay por ahí, los se están implementando, que tiene que ver con la necesidad de una autoridad. Y esto, para ser muy... Luego entraré en detalle, pero realmente lo que pasa es que unas soluciones de identidad digital basadas en lo que se llama una PKI, ¿vale? En una gestión de certificados digitales, llevan existiendo decenas de años. Y esto de que no haya autoridades está muy dirigido a hacer todo esto de alguna manera sin una PKI. Y realmente, y esto se hace, ya lo adelanto, para utilizar un blockchain en lugar de una PKI. Técnicamente se puede hacer de las dos maneras, como es lógico, dado que una se lleva haciendo 20 años, pues ya se ve que se puede hacer. Realmente hay un concepto que algunos aspiran a que no haya ninguna autoridad y ningún control y que esto de alguna manera funcione solo, ¿no? Yo esto nunca, tampoco he entendido mucho por lo que digo aquí, porque, bueno, siempre tiene que haber unas reglas del juego, tiene que haber, esas reglas las tiene que ser capaz de alguien hacer el enforcing, digamos, la capacidad de hacer que se cumplan. Y realmente esto no es lo mismo que ya una entidad única que tenga control indeseado, ¿no? Aquí lo que se suele ahora mismo, como esto también puede ser contradictorio, pues lo que se hace es buscar lo que se llama la descentralización. Un mecanismo de descentralización es algo que haga que para que pasen cosas indeseables se tengan que poner de acuerdo pues un número mínimo de personas, bajo la teoría de que claro, la colusión siempre es más difícil y este es un sistema un poquito inmune o sea, digamos que en teoría es mejor a que haya una única autoridad que tome ese tipo de decisiones, ¿no? Bueno, con estas precisiones
ya voy a entrar un poco en lo que es la identidad soberana. A ver, antes no lo he mencionado, pero es muy importante entender que la identidad soberana llega en unos años en los que todavía quizás no había tecnología para hacer lo que hoy se puede hacer, ¿vale? Y una de las cosas más interesantes es el hecho de que yo pueda tener mis propios datos, mis propias credenciales dentro de un repositorio o un almacenamiento que esté bajo mi control. Y esto es una cosa que se habilita desde el momento en que en todos los países empieza a haber, o sea, donde no hay otras cosas, todo el mundo tiene un teléfono móvil. Los teléfonos móviles ya no existen los antiguos, todos son inteligentes, todos pueden tener apps, y de esa forma yo puedo tener, y tienen capacidad criptográfica, de tal manera que el usuario tiene la capacidad de tener la información que él quiera guardada en su app. Y eso es una cosa que habilita al menos la mitad de lo que requiere la identidad soberana, ¿vale? El tema de la compartición de datos, cuando uno busca las soluciones de identidad soberana, lo que viene a decir es que no debería haber intermediarios. Y los proveedores de identidad son como autoridades intermediarias que en estos paradigmas nuevos son indeseables, ¿vale? Sin embargo, sucede una cosa. Una de las grandes ventajas de este nuevo modelo es lo que he dicho antes de poder verificar, que alguien pueda verificar un claim, una representación que otra persona me haya dicho sin que pase por un sistema centralizado, ¿vale? La única manera conocida de hacer eso de manera segura es utilizando la firma digital. Y la firma digital es un concepto que está basado en la criptografía de clave pública, que como supongo sabéis es que haya dos claves, una pública y otra privada, asociada a cada identidad. A ver, ¿por qué es importante la firma digital? Bueno, pues antes lo he mencionado un poco, pero por dejarlo claro, ¿no? O sea, lo que realmente yo pienso es un transformador importante de estas soluciones es la posibilidad de que los ciudadanos entre sí puedan intercambiarse información fiable, digamos que si yo confío en una persona, pues, y esa persona me dice algo, pues yo me lo creo y en medio no tiene por qué haber ninguna autoridad, ¿vale? Probablemente tiene que haber alguien al principio que sea capaz de decirme quién soy yo. Tiene que haber un ancla con mi persona física, ¿vale? Pero una vez que eso se ha hecho y que yo tengo una credencial mía que dice que soy yo, de alguna forma, que luego podemos decir un ejemplo, diremos, lo que sucede es que yo, que soy un usuario, puedo pedirle al director de recursos humanos de GMV que me extienda algo que diga que yo soy miembro de GMV, que soy personal, el tiempo que llevo trabajando en la empresa, en fin, cosas que a mí me interese que un verificador sepa. Aquí está obviado, pero claro, el usuario que soy yo me tengo que autenticar de alguna manera ante el emisor. Una vez que él sabe que soy yo realmente, pues extiende este certificado en el que dice que yo, que es un atributo, mi identidad, pues soy, mi identidad digital está asociada a una persona que trabaja en GMV, por decirlo correctamente. Esto se firma digitalmente y luego la verificación se hace utilizando la clave pública del emisor, ¿vale? Esto es fundamental. El uso de firma digital, quiero decir, sin firma digital no se puede conseguir lo que la identidad soberana más necesita, que es esta especie de interacción entre las personas. ¿Qué pasa? Que la firma digital requiere tecnologías muy concretas, ¿vale? Un esquema de clave pública necesita, bueno, ya hemos comentado que tiene que haber dos claves. A veces esto de la clave pública y la clave privada es un poco confuso. Yo entiendo que todo el mundo lo conoce, pero yo me voy a permitir el lujo de llamar a esto de otra manera, ¿vale? La persona que firma algo lo va a utilizar haciendo un secreto que él tiene, ¿vale? Prefiero la palabra secreto. Y la persona que verifica algo lo hace verificando información de la persona que firma, que es información. No les voy a llamar claves porque no es necesario llamarle claves para entenderlo. Yo verifico cosas con información pública, información que cualquiera puede conocer, verifico firmas. Y los únicos secretos reales que hay son los secretos que tienen los que firman. Los que firman tienen secretos. Yo estoy en el sistema, yo tengo un secreto. Con ese secreto firmo cosas. Y todos los demás tienen que verificar, ¿vale? Eso es lo que es un sistema de clave pública. Es importante que el que firma sea el único que conoce el secreto. Esto es obvio, así que no voy a entrar en ello. Aunque no siempre sucede. Digo ahí, o sea, yo tengo una PKI en mi empresa, a lo mejor mis claves privadas, pues las tiene también la empresa, por el hecho de que a mí yo tengo un accidente y hay que hacer algo, eso puedo hacer yo. Pero vamos, en general, cuando intervienen los ciudadanos, este tipo de cosas, pues lo que se desea es
que solo el usuario, o sea, yo tengo mi secreto y yo controlo mi secreto con el que yo firmo, solo yo, ¿vale? Esto que se da por hecho, ahora veremos que puede llegar a ser un problema, ¿vale? A ver, ahora mismo existen 3 tecnologías para hacer esto. Y voy a intentar explicar las 2 primeras. La primera es una tecnología de PKI. La PKI lo que hace, bueno, ahora voy a explicar lo que hace. Lo importante es de momento nombrarlas. Una PKI, lo que es un sistema de gestión de certificados digitales. Con esto se puede resolver, bueno, no he dicho, este es el triángulo entre la identidad y las 2 claves, ¿vale? La relación entre las 2 claves es una relación matemática que se establece matemáticamente, ahí no hay ningún problema. Está esta relación de posesión y control, de que yo tenga control de mi secreto, y esto se puede hacer, como hemos dicho, pues simplemente teniendo un wallet en el que tienes tu secreto almacenado y tus credenciales y tal. Y todas las tecnologías estas lo que varían es cómo se relaciona la identidad con la clave pública, ¿vale? Y esto siempre se ha hecho con la PKI. Siempre se ha hecho con una PKI. Bueno, aquí entra el blockchain. El blockchain hace una serie de cosas en los modelos del W3C de identidad autosoberana, pero esencialmente tiene una misión que es, digamos, indispensable. La misión esencial consiste en, sin una PKI que tiene un certificado, para no tener que gestionar certificados. A ver, una autoridad de certificación, pues sí, es una autoridad, te da cosas, pero bueno, se puede descentralizar también, se podrían hacer cosas así, pero la realidad es que, bueno, la gestión de certificados es algo complejo, es costoso, esto se sabe, escala regular, o sea, se puede tener, pero no es una cosa sencilla. ¿Cuál es la idea que plantearon los que intentaron y ahora mismo han conseguido estandarizar esto? Pues utilizar un blockchain. Un blockchain no es más que un repositorio distribuido en el cual el que crea un identificador coge de alguna manera su clave privada y los escribe donde todo el mundo lo pueda ver. Entonces, ¿cómo verifico yo que una identidad corresponde con una clave pública? Pues miro en el blockchain y ya está. Es decir, necesito el blockchain para sustituir al certificado. Bueno, yo lo que vengo aquí a explicaros es que existe una tercera capacidad, que es lo que se llama cifrado o criptografía basada en la identidad, o IB, si lo veis en sus siglas en inglés. Se dice Identity Based Encryption, aunque se puede llamar cryptography, pero bueno, se empezó por temas de cifrado, de correo sobre todo. Es una tecnología que tiene 20 años y se intenta estandarizar varias veces. Complicado, una tecnología que sustituye a las PKIs nunca ha sido fácil de estandarizar, os podéis imaginar. Bueno, la clave de esto es que no hay que hacer esta relación porque la clave pública de identidad es la misma cosa. Entonces, esto yo creo que se entiende mejor con un ejemplo. Entonces, este es el ejemplo. Pedro tiene un mensaje que quiere hacerle llegar a Ana. Y él tiene su secreto, ¿vale? Firma con su secreto y le envía el mensaje firmado a Ana. El mensaje no tiene por qué ser cifrado ni sé qué, simplemente es una cosa y Ana quiere estar segura de que ese mensaje proviene de Pedro. Esto es lo único que se quiere conseguir aquí, ¿vale? Que es lo que realmente es la clave para el intercambio de credenciales verificables en un sistema de identidad autosoberana. Bueno, pues para decirlo muy rápidamente, Ana, el algoritmo de verificación coge el mensaje firmado y la palabra Pedro, como suena, y te dice si esto lo ha firmado Pedro o no. Es decir, esto, la identidad, Pedro, esa cadena es, en vez de ser un chorro de caracteres raro, eso es la clave pública, ¿vale? Ya se ve que esto, si esto pudiera ser verdad, que ya saben tanto que lo es, obviamente hace que no sea necesario ni la PKI ni el blockchain, con enormes costos que uno se ahorra de todo tipo, de operación, de implantación y tal, y de gestión. Ahora, para que esto suceda, esto parece magia, ¿vale? Entonces tengo que explicar un poquito para no haceros pensar cómo es posible esto, porque claro, lo primero que digo es, a ver, ¿de dónde sale este secreto? Porque en todos los sistemas, en el sistema RSA típico, lo que ocurre es que yo genero 2 claves con que a través de un algoritmo matemático sé que están relacionadas. Pero ¿cómo puedo hacer yo que una de esas claves sea la palabra Pedro? Y si yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo puede hacer Óscar? Que no es Pedro, yo tampoco soy Pedro, pero bueno, este es el asunto, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues la magia está
y es lo que voy a intentar explicar muy rápidamente, porque esto es lo más tecnológico que voy a contar. A ver. La clave privada de Pedro se la da, esto es una idea que tuvo Adi Shamir, Shamir es la S de RSA, en el año 84, pero que hasta el año 2001 no hubo tecnología para poder hacerlo. Existe lo que se llama un Private Key Generator o generador de claves privadas. Este generador tiene lo que se llama un secreto maestro. Esto es el concepto que inventó Adi Shamir en el 84. Entonces, aquí está el generador de claves privadas. Yo me acerco y le enseño mi documento y le digo, mira, yo soy Pedro. Él se convence y él me da mi secreto para yo firmar. Me lo da él, ¿vale? Y es un secreto que él hace que esté ligado a la palabra Pedro y solo él lo puede hacer porque tiene este secreto maestro, que es tan secreto como puede ser pues, la clave privada de una CA, para entendernos, ¿vale? Aquí estoy dejando algunas cosas, pero por simplificar. Bueno, aquí hemos prescindido de los certificados y el blockchain, pero nos hemos encontrado con un problema, que es que hay alguien que conoce mi secreto, que hemos dicho al principio que es algo que no se desea, ¿vale? Realmente este problema es peor, son dos problemas. Luego intentaré aclararlo, pero ¿por qué son dos problemas? Porque por un lado está el problema de que alguien conozca mi secreto y por otro está el problema de que alguien puede generarlo. Son dos problemas distintos que hay que tratar de manera distinta, ¿vale? Que alguien pueda generarlo significa que si él es malo, pues le puede dar mi secreto a este señor y el otro problema es que ese secreto se lo diga a alguien. Me puede impersonar, pero no solo me puede impersonar, es que nadie puede saber que realmente está haciendo su trabajo. Entonces, esto siempre ha sido un showstopper, diríamos, algo que ha parado que esta tecnología o una excusa, ¿vale? Entonces, hay otras cuestiones, la revocación, que si alguien tiene interés le puedo decir que están resueltas, pero esto ahora mismo no estaba resuelto, ¿vale? Entonces, hay dos formas de resolver esto, con dos herramientas tecnológicas, ¿vale? Una que está basada en criptografía basada en isogenias, que lo que consigue es que esta persona, cuando me da el secreto, no lo sepa. ¿Cómo es posible que me dé una cosa y que no lo sepa? Bueno, pues esto... técnicamente el secreto es un artefacto matemático, para ser concreto un punto de una curva elíptica, que se calcula con una fórmula utilizando el secreto maestro. Bueno, pues yo puedo hacer que esto se calcule en un entorno, en otro cuerpo, ¿vale? Espacio matemático diferente que yo he generado aleatoriamente. Yo le doy a él ese espacio, él me lo genera ahí y yo soy el único que tengo la clave aleatoria que he utilizado para generar eso de tal manera que yo lo transformo realmente en el secreto real. Luego solo me queda comprobar que el secreto que me han dado es válido, pero eso es fácil de hacer, ¿vale? Eso sí se sabe cómo hacer. Entonces, digamos que esto es algo que establece, digamos, la capacidad de que alguien me dé un secreto sin que yo lo conozca. La otra cuestión es que uno dice, vamos a ver, este PKG es como la CA de una PKI, es una autoridad central, ¿no? Bueno, ya hemos dicho antes que el que haya una autoridad no es lo importante. Aquí lo importante realmente es que esta autoridad esté controlada. Entonces aquí se puede utilizar el mecanismo de descentralización igual que en un blockchain. Un blockchain, no sé si sabéis, hay dos tipos de blockchain, se llaman con la misma palabra blockchain, no sé por qué, pero uno es el de las criptomonedas, que está basado en Proof of Work y que tiene un mecanismo que no es de firma digital, sino de búsqueda de hashes. Y el otro está el que todo el mundo quiere usar para esto, que tiene también firmas digitales. Y entonces también hay una clave privada que conoce una CES, es todo igual, ¿vale? O sea que autoridad hay. Pero se puede utilizar allí y también aquí un mecanismo de descentralización, que para simplificarlo mucho consiste en que este secreto maestro se genera, imagina, tengo 4 o 5 HSMs y cada uno genera aleatoriamente internamente un secreto maestro. Y el secreto maestro se define conceptualmente como una relación matemática entre todos estos. Y todos estos tienen que colaborar para poder generar la clave privada para Pedro. Esto se hace con una tecnología que se llama Secure Multiparty Computation o computación segura multiparte, ¿vale? La master key o el secreto maestro está repartido en varias veces. Entonces, al final, ¿cómo puede ser un sistema de identidad soberana basado en criptografía basada en la identidad? Bueno, pues bueno, aquí a la derecha tenemos lo que podría ser cualquier sistema de identidad autosoberana en el que hay
Esto nosotros lo queremos basar, porque esto es un proyecto que estamos ejecutando, en una arquitectura de microservicios con datos basados en una malla de datos asociados a los microservicios y una serie de servicios en esta arquitectura que son servicios de verificación para el issuer. Aquí esto lo tengo en inglés, pero el holder es el usuario, este es el emisor y este es el verificador. Y nos queda entender la parte de las claves y las identidades. Esto que tengo aquí es una app que tiene el usuario, construida de forma segura, y esto que hay aquí abajo es lo que hemos llamado el Private Key Generator, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pongo un ejemplo para que se entienda. Yo cojo mi cédula de identidad. Utilizo una app para verificar que soy esa persona, una app, digamos, que está prevista para que esto se pueda hacer de manera segura y ya sabe que yo soy Pedro. Bueno, con eso yo contacto el Private Key Generator. El Private Key Generator se convence de que soy Pedro y procede a darme la llave. Entonces yo le doy esta especie de espacio matemático en el que se va a generar una clave ficticia, auxiliar, y se la doy a este Private Key Generator. Este reparte y consigue de cada uno de estos el trozo, junta todos los trozos y consigue esta clave. Esta clave que no es la clave mía, no es mi secreto real, ¿vale? Es una especie de imagen en otro cuerpo algebraico. Y me la devuelve a mí. Yo cojo esa imagen, la transformo en lo que, siguiendo, digamos, la parte, la isogenia que he creado antes aleatoriamente, y tengo mi secreto, compruebo que el secreto es correcto. Ahora ya tengo un ancla que dice que mi identidad tiene ese secreto, ¿vale? Una vez que tengo eso, soy capaz de entrar en el juego. Ya no solo soy holder de secretos, ya puedo ser issuer, y el verifier no necesita nada, no necesita un porque no va a firmar, pero la teoría es que ya puedo tanto, me puedo autenticar a cualquiera y puedo firmar, que es para lo que vale la clave esta, ¿no? Y bueno, hay, en fin, una serie de librerías y cosas que tiene que haber, un e-wallet, un secure storage para las claves, y bueno, he pasado por alto cómo conseguir, en fin, por ejemplo, el esquema de revocación. Aquí no hay revocación de secretos porque nadie te da una clave privada, hay que asociar en vez de una identidad y una fecha de emisión para luego poder controlar, digamos, hay ciertas sutilezas que, digamos, ya están en el estado del arte. Esto es un poquito más avanzado. Y esto tan friki es lo que os quería contar hoy. Pues muchísimas gracias, Juan Jesús. Un aplauso, por favor.